Mucho gusto en saludarles, jóvenes. Muy buenos días, tengan todos ustedes y todas ustedes también. Bueno, vamos a continuar, jóvenes, con el análisis que hemos estado realizando de el concepto que en este momento nos está interesando, que tiene que ver con ah, la integral, ¿sale? Estamos tratando realmente de llegar a una definición más formal de lo que es una integral, teniendo en consideración que la integral como proceso me permite acumular, ¿sale? Y eso es un elemento que hemos estado como trabajando y a partir de eso es que hemos estado definiendo cosas que nos están sirviendo para ir conceptualizando de una manera mucho más exacta y precisa la noción de integral, ¿sale? Entonces vamos a llegar a esa parte. Ese sería como el objetivo de esta semana, por ejemplo, llegar a lo que estaríamos considerando como la noción de integral, ¿sale? Pero para ello necesitamos ir construyendo poco a poco los elementos que me van a permitir darle cuerpo, forma y justificación a ese concepto tan importante dentro del cálculo integral, ¿sale? De hecho, es básicamente ese es el concepto. Bueno, algo que nosotros ya habíamos trabajado, ya habíamos discutido un poquito, ya habíamos de hecho realizado un ejercicio, es sobre los elementos que tienen que ver con la suma inferior y la suma superior. Estos dos conceptos no son otra cosa que procesos que me permiten acumular eh, áreas de rectángulos para aproximarme al área debajo de una curva, considerando una curva delimitada tanto por el eje YX, esta es la imagen, como por un intervalo cerrado AB, y estamos tratando o interesados en reflexionar sobre cómo puedo calcular el área encerrada entre la función, el eje de las X y el intervalo AB, o mejor dicho, las rectas verticales X igual a y X igual a B. Entonces, ese es realmente el problema que nosotros tenemos. Un significado que nosotros vimos es que el área también representaba la distancia recorrida si consideramos que la función a la cual estoy trabajando es la función velocidad, ¿sale? Con respecto al tiempo, eso ya lo discutimos. Bueno, una de las cosas que ese significado me permitió llegar a estar conceptualizando dos nociones, como les decía, muy importantes, que son la suma inferior y la suma superior. La suma inferior, tanto como la suma superior, necesitan considerar rectángulos de aproximación para aproximarme al valor del área. Y para ello considera un rectángulo cuya base está delimitada entre TI menos 1 y TI, es decir, esa es la longitud de la base, la diferencia entre estos dos puntos del eje de las X, y cuya altura, sí, pues sí, la altura del rectángulo, estará siempre considerado si es el ínfimo o el supremo de las imágenes aguas. Eso es muy importante, muchachos. No estoy hablando del ínfimo y del supremo de las X, ¿vale? O de las T's. Estoy hablando del ínfimo y del supremo de las imágenes, es decir, estoy considerando a este intervalo que estoy señalando ahora, a este intervalo que se delimita entre TI menos 1 y TI. En ese intervalo, pues lo que yo tengo son valores máximos y mínimos, puesto que la función al que yo dibujé es continua, entonces el ínfimo y el supremo coincide también con los máximos y con los mínimos. Sin embargo, puedo tener expresiones mucho más generales en donde la función podría no estar definida en un punto. Sin embargo, para la integral eso no es importante, o mejor dicho, para las sumas superiores e inferiores, eso no es importante. Lo importante es que esté delimitada y podría ser el caso en el cual no sea continua en un punto, pero siempre se podría hacer. Algo muy importante que tiene que pasar es que la función tiene que estar acotada. Eso es bien, bien importante. No continua, no necesariamente tiene que ser continua, sino acotada. Bueno, dicho todo esto, muchachos, les dejé también un ejercicio para que ustedes resolvieran. Espero que lo hayan intentado, lo hayan reflexionado un poquito. Y bueno, vamos a ir avanzando un poco ahora sí con respecto a estas sumas inferiores y sumas superiores, tratando de reflexionar un poco sobre la parte conceptual que está detrás de ellas, ¿sale? Ahora, cuando yo tengo una partición P, lo que se va a cumplir, muchachos, y es algo que también nosotros hemos reflexionado un poquito, es que la suma inferior siempre va a ser menor o igual a la suma superior. La igualdad, por ejemplo, se podría cumplir cuando yo tengo una función constante, porque ahí el máximo, el ínfimo y el supremo serían exactamente el mismo valor. Por lo tanto, ahí se cumpliría la igualdad. Cuando esto no sucede, cuando no es una función constante,
podría ocurrir el caso en el cual lo que tendría, o mejor no va a ocurrir el caso, no podría, sino que siempre va a ocurrir que la suma superior siempre va a ser mayor que la suma inferior. ¿Y eso es por qué? Porque al final de cuentas, mientras que en un caso estoy excediéndome en el área, en el otro caso, es decir, en la suma inferior, estoy aproximándome por debajo y en el otro caso me estoy aproximando por encima. Es decir, en la suma superior siempre me sobra área, mientras que en la suma inferior siempre me falta área. ¿Sale? Entonces esa sería como que la gran diferencia entre esos dos y por eso se estaría cumpliendo eso. Sin embargo, pudiéramos ir avanzando un poquito en términos de algo que también nosotros ya hicimos y que tenía que ver con refinar cada vez de una mejor manera eh, eh, la aproximación que yo tengo. Es decir, ¿cómo puedo refinar eso? Pues obviamente aumentando el número de rectángulos, ¿ok? Y eso significaría en términos matemáticos que podría tener más puntos dentro de la partición que yo haga de la base. Ahora, recuerden que para este caso estamos trabajando por una partición no necesariamente regular, es decir, puede ser una partición tan extraña como la que ustedes quieran. Y esto siempre se va a cumplir. Eso es lo extraordinario del proceso. Perdón. Entonces, bueno, una pregunta, una situación que pudiera considerarse es que si P1 y P2 son particiones de un mismo intervalo, ¿se seguirá cumpliendo esto? Fíjense que lo que estoy diciendo aquí es que la suma inferior bajo la partición 1 será menor o igual que la suma superior, perdón, de la partición 2. Y la respuesta es sí. ¿Por qué, chicos? Pues básicamente lo que estaríamos diciendo es lo siguiente. La suma inferior bajo cualquier partición siempre va a ser menor o igual al área de la región encerrada entre la función y A y B. Voy a representarla como R. Y eso siempre se va a cumplir porque estoy aproximándome por debajo. ¿Sale? Mientras que esta área también va a cumplir que puede ser más pequeña o igual que la suma superior para la otra partición. Y de aquí se pueden dar cuenta de que se cumpliría la relación que yo estoy estableciendo, de que la suma inferior de una partición P1 siempre va a ser menor o igual que la suma superior de otra partición. No necesariamente iguales las particiones. Entonces, imagínense lo interesante de este resultado. Vamos a demostrar esto posteriormente, vamos a llegar a la demostración de ese teoremita, es un teorema que vamos a resolver hoy, ¿sale? Pero para eso necesito ir como pensando en qué pasaría si voy considerando casos de particiones, ¿sale? Por ejemplo, ¿qué pasaría si yo tengo dos particiones, una P y una Q, las llamo de esa manera, y tratar de establecer una relación entre las sumas inferiores entre estos dos elementos, ¿sale? Es decir, por ejemplo, la suma inferior de bajo P, ¿qué relación tendría con la suma inferior de la función bajo Q? Y eso va a depender, obviamente, de los puntos que tenga cada una de las particiones. Parecería, muchachos, ustedes piensen un momentito, pónganle pausa al video y piensen un poquito qué es lo que creen que se cumpla. Por ejemplo, si P tiene menos puntos que Q, o lo que es lo mismo, si Q tiene más puntos que P, ¿qué creen que se cumpla? Pónganle pausa, piensen un poquitito. Estamos pensando ahora entre las sumas inferiores. Imagínense, tengo más puntos en Q. ¿Qué va a pasar con las sumas inferiores de esas dos particiones? ¿Y qué pasaría, por ejemplo, con las sumas superiores? Cuando yo tengo más puntos en Q, por ejemplo. ¿Será que la suma superior bajo P es mayor que la suma superior bajo Q? ¿O al revés? ¿O son iguales? Básicamente, chicos, va a depender de quién tiene más puntos. ¿Vale? Para eso, muchachos, me gustaría mostrarles unos casos, un caso muy particular, para ver si podemos reflexionar al respecto y para ver, mejor dicho, si podemos entender algo o sacar algo de esto, ¿sale? O ver si podemos reflexionar al respecto. Déjenme por un momentito salirme y compartirles ahora una pantalla en donde vamos a trabajar con el GeoGebra, ¿sale? Entonces por aquí debo de tener el GeoGebra, ¿dónde estará? Creo que está... ya lo vi. Aquí, acá. Vamos a ver, vamos a ver.
Déjenme buscar la pantalla. Aquí está, chicos. Perdón, una disculpa por la tardanza. Bueno, supongamos que tengo esta función, muchachos, ¿sale? Es una función cúbica. No importa la expresión realmente, lo que me importa es el significado de lo que estamos haciendo ahora. Entonces, bajo esta situación, chicos, por ejemplo, yo puedo decir, calcular primero una suma inferior usando el comando propio del GeoGebra. Recuerden que es suma inferior, das la función, los límites de la partición y das el número de rectángulos que quieres. Aquí yo lo hice para 4 rectángulos. Algo muy importante, muchachos, recuerden que la suma inferior se basa en considerar los ínfimos. Entonces, en el primer intervalo, de 1 hasta 2, porque la longitud de la base es 1, dado que tengo 4 rectángulos y la longitud total del intervalo es 4, entonces 4 entre 1, 4 entre 4, perdón, 1. ¿Vale? Entonces, de esa manera sale la longitud de esta base. En este intervalo de 1 a 2, la función que le corresponde es este pedazo que estoy señalando. Entonces, recuerden que para calcular la suma inferior tengo que considerar el ínfimo de estos valores imágenes, o sea, de estas imágenes. Y obviamente va a ser este. En el segundo intervalo, el ínfimo no es este. Recuerden, no estoy considerando el extremo izquierdo, que es muy diferente a decir el ínfimo, sino este sería el ínfimo. En el siguiente intervalo dentro de las imágenes, este sería el ínfimo, y en el último intervalo, que sería este pedacito, el ínfimo sería este. En este caso estoy considerando el área, o voy a tratar de aproximarme al valor del área entre 1 y 5, ¿sale? Entonces, si se fijan, ahí tengo el valor que vale 12.62. Si yo hago un refinamiento, considerando ahora 5 intervalos, es decir, 4 entre 5, ahí ustedes podrán darse cuenta de que tuve una mejor aproximación. Fíjense, de todo esto que me estaba sobrando, en el primer caso, ahora ya le comí este pedacito. Y esto me está sobrando y estoy aproximándome de una mejor manera. Ahora, la relación que hay entre esas sumas inferiores, si se fijan, es que la suma inferior aumentó. ¿Qué pasaría si considero más rectángulos? Obviamente voy a considerar ahora, me parece que 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 intervalos, o 7 bases, o 7 rectángulos, mejor dicho, y voy a tener de nueva cuenta un mejor refinamiento, y eso implicará que el área, que la suma inferior va a aumentar. La pregunta es, ¿esto será así siempre? La respuesta es sí. Usando un deslizador, chicos, por ejemplo, yo puedo considerar la construcción de varios rectángulos de aproximación. Entonces, por ejemplo, si yo tengo ese primer rectángulo, que tengo la base 1, es decir, estoy considerando esa base, esa es una aproximación muy burda. Para n igual a 2, tengo una mejor aproximación, n igual a 3, es la mejor, 4, ya lo habíamos visto, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, y así sucesivamente. Entonces, como se pueden dar cuenta, lo que está sucediendo con el valor de la suma inferior es que va aumentando. Es decir, cuando n aumenta, es decir, el número de rectángulos aumenta, o cuando la partición que yo hago tiene más puntos, las sumas inferiores van aumentándose. De manera, muchachos, que en la reflexión que nosotros hicimos hace un ratito con la pregunta de qué relación tenían bajo una misma partición, bajo dos particiones diferentes, dos sumas inferiores, es que si Q tiene más puntos que P, entonces automáticamente yo tendría que la suma inferior bajo P va a ser más pequeña o igual que la suma inferior bajo Q, porque Q tiene más puntos. Esto es algo bien importante, muchachos. Entonces, ahora, ¿qué creen que suceda con las sumas superiores? Vamos a ver qué pasaría. Voy a escribir ahora la instrucción suma superior. Ahí está, la función f. El extremo es 1, el extremo derecho es 5 y n va a ser el número de rectángulos. Ahora, fíjense qué es lo que estaría pasando con la suma superior, bajo varias particiones. ¿Qué pasa si voy considerando más puntos? ¿Qué pasa con las sumas inferiores? Vamos a verlo. 16.85, 16.03, 15.51. Entonces, ¿qué es lo que ustedes pueden observar? Que mientras más puntos tenga mi partición, cuando yo comparo dos sumas superiores bajo dos particiones, cuando yo tenga más puntos, voy a tener un valor más pequeño para la suma superior. ¿Ok? Entonces ya podríamos establecer una relación en este sentido.
Bueno, chicos, entonces, esto también se los voy a pasar, ustedes lo pueden construir, no hay ningún problema para construir esto realmente. Entonces, fíjense que lo que quiero que ustedes se den cuenta es que las sumas superiores, cuando aumento puntos, disminuye, bien importante, mientras que la suma inferior, mientras más puntos tenga, la suma superior, las sumas inferiores aumentan, se incrementan, ¿sale? Entonces, me regreso otra vez a compartirles la presentación para avanzar en el desarrollo de lo que estamos trabajando, ¿sale? Y voy a demostrar ahora un pequeño lema que justo lo que trata de hacer es tratar de encontrar una relación entre dos particiones para tanto para las sumas inferiores como para las sumas superiores entre sí. Y el lema dice lo siguiente: si Q contiene a P, es decir, todos los puntos que están en P están también en Q. Eso quiere decir que Q tiene más puntos. Además de todos los puntos que tiene P, tiene otros. ¿Cuántos más? ¿Quién sabe? Pero al menos tiene uno más, ¿sale? Entonces, lo que habíamos dicho, cuando yo hago un mejor refinamiento bajo Q, porque tengo más puntos, las sumas inferiores aumentan. Mientras que si hago un mejor refinamiento, las sumas superiores disminuyen. Vamos a ponerlo así. Sumas inferiores aumentan bajo un refinamiento, mientras que las sumas superiores disminuyen bajo un refinamiento. Y esto me permite enunciar el lema que ustedes están viendo. Vamos a ver si podemos demostrarlo, ¿sale, chicos? Y probablemente sí vamos a poder, ojalá. O sea, tenemos que poder. Bueno, la demostración está muy sencilla, realmente es una demostración bastante intuitiva, muy geométrica, y lo único que vamos a hacer en este caso es considerar que Q tiene un punto más que P, ¿sale? Con ese punto voy a demostrar qué es lo que pasaría, ¿sale? Entonces, por ejemplo, estamos considerando el primer caso donde Q contiene, o sea, la partición Q contiene exactamente un punto más que P. ¿Qué quiere decir, muchachos? Que si P es la partición que está considerando estos puntos, desde T0 hasta T sub n, donde A es igual a T sub 0 y B es igual a T sub n, o sea, es decir, los extremos del intervalo, si lo considero así, ¿sale? O sea, no necesariamente por el momento, pero bueno, si lo considerara así, mientras que Q tiene exactamente los mismos puntos, pero en algún instante, entre TK menos 1 y TK, hay un punto extra. Y lo voy a llamar U, ¿sale? Entonces, si se dan cuenta, estos T sub K menos 1 y T sub K también estarían aquí. Lo único que yo estoy aumentando es este punto. Geométricamente, en ese intervalo, TK menos 1 y TK, yo estoy poniendo un punto extra, ¿sale? Entonces, básicamente, tenemos la relación, como les decía, si yo tengo un intervalo desde A hasta B, estoy aumentando un punto más. Es decir, si tenía 5 puntos que me delimitan un número determinado de rectángulos, ahora voy a tener 6 puntos que me van a determinar otro número de rectángulos de aproximación. Es decir, estoy refinando. ¿Va? Entonces, ahora, cuando yo hago esta situación o cuando yo tengo esta situación así, recuerden que las sumas superiores y las sumas inferiores están determinadas, o mejor dicho, están definidas en términos de supremos e ínfimos de las imágenes. Las bases podemos considerarlas regulares, es decir, iguales o de longitud igual. No necesariamente, sin embargo, para efectos de lo que pudiéramos hacer, tal vez lo pudiéramos considerar así. Aquí no sería el caso. Lo que me importa realmente son los supremos y los ínfimos. Entonces, algo que voy a determinar o voy a definir son en este intervalo que acabo de marcar, TK-1 y U, en este primer intervalo, si ustedes se fijan, cuando yo considero una función f de esa manera, de manera general, o sea, no puede ser esta, puede ser otra,
Yo tengo acá, en este caso, que en este intervalo, acá estaría alcanzando su ínfimo en las imágenes, o sea, las imágenes del intervalo de las imágenes, este sería el ínfimo. Entonces voy a definir a ese ínfimo como M'. Entonces sería el ínfimo de todas las imágenes, tales que la X que estoy considerando está entre T y U. TK-1 y U. Ahí está. De hecho, podríamos considerar menor o igual. Mientras que en el siguiente intervalo, TK, UTK, o sea, en este otro, lo que voy a considerar también es un ínfimo. Aquí está. Voy a demostrar primero para los ínfimos. ¿Sale? O sea, para la suma inferior, vamos a ver qué pasa primero para la suma inferior. Vamos a verlo. Para suma inferior. Y después podríamos demostrar para la suma superior. Bueno, en este caso, ustedes pueden darse cuenta que aquí, en este punto de imagen, alcanza su ínfimo. Y lo voy a definir de esa manera. Es el ínfimo de las imágenes tales que la X está entre U y T sub K. Ahí está. ¿Vale? Ahora, entonces, ya si yo tengo esto bien definido, algo muy importante es que por definición, vamos a escribirlo así, por definición de suma inferior y de suma superior, la suma inferior de F bajo P, o sea, bajo P, o sea, sería esta partición, sería la suma, recuerden este símbolo que vamos a utilizar mucho, desde i igual a 1 hasta n, que serían los índices que yo voy a ir considerando, de todos los ínfimos en cada intervalo, desde ti menos ti menos 1, que sería la longitud de cada una de las bases. Mientras que la suma inferior de f bajo q, fíjense qué es lo que estaría pasando. Geometría. Voy a utilizar geometría. Primero tendría que considerar todos los puntos que están acá antes de tk-1. Después voy a considerar esta, y después todos los que están hasta acá hasta llegar hasta b. ¿Vale? Entonces vamos a escribir eso. Es decir, diría, las sumas desde i igual a 1 hasta k-1, porque hasta aquí voy a llegar, ¿vale? Y serían mis índices de los ínfimos de cada uno de esos intervalos, ti menos 1. Ahí está. Más, y le voy a aumentar la geometría, ¿sale? Más este rectángulo. Y este rectángulo, ¿cómo está definido? Bueno, pues por su ínfimo, ahí está, por su ínfimo, multiplicado por la longitud de su base. ¿Cuánto vale la base? U menos t, k menos 1. Más el otro rectángulo, que sería su ínfimo, multiplicado por la longitud de su intervalo. Menos u, perdón. Y aquí voy a poner u. Ahí está. Más todo el resto de rectángulos que me faltan considerar. O sea, estoy dividiendo en 4 partes. Es la antes de tk-1, el rectángulo tk-1u y el rectángulo con base u-tk, y después todos los que siguen. Entonces van a ser los sumatorios desde i igual a k más 1, porque es el que sigue, ¿sale? Hasta n de los ínfimos por ti menos 1. Ahí está. Entonces, esa sería por definición. Y si se fijan, estoy considerando la geometría del problema, ¿sale? O sea, estoy haciendo muy geométrico. Ahora, si se fijan ustedes, lo que realmente está pasando es que para demostrar que esto se cumple, XP, perdón, XP, bajo Q, lo único que yo tendría que ver es que el rectángulo TK-1, TK, es más pequeña, o mejor dicho, el área de ese rectángulo es más pequeña que el área del rectángulo que estoy aproximando bajo 2. ¿Sale? Entonces, basta probar lo siguiente. Porque estaríamos diciendo, por definición básicamente, que el ínfimo del intervalo tk-1, tk, que lo voy a llamar m sub k, tk menos tk-1, es menor o igual a la suma de estos dos intervalos, a la suma de estos dos rectángulos, perdón, o de las áreas de estos rectángulos.
O sea, básicamente esa es la idea de la demostración. TK menos U. Ahí está. ¿Sale? Entonces, todo esto es bien importante, porque esto es simplemente con demostrar esto, voy a llegar a esto, porque al final de cuentas ahí estoy sumando áreas, por así decirlo. Básicamente, chicos, lo que estoy tratando de decir es que ustedes se fijen que esta suma que estoy marcando está, está hecha de la siguiente manera, desde igual a 1 hasta k menos 1 de mi por ti menos 1 más un ínfimo en ese intervalo que multiplica tk menos tk menos 1. Ya se dieron cuenta que sumé el rectángulo más la sumatoria, perdón, desde igual a 1 hasta, desde k más 1, perdón, hasta n de mi por ti menos 1. O sea, si se fijan, entre esta y esta, en lo único en que difieren es en esta parte. Es este señor y estos dos de aquí, que son los que estoy marcando acá. Entonces, lo que yo quiero decir, al final de cuentas, es que esto tiene más área que esto, para decir que esta es más grande que esta. Geometría, chicos, geometría, ¿va? Entonces, por eso planteo esta expresión. Bueno, entonces, algo muy importante es que el conjunto desde tk-1 hasta tk, pues contiene todos los números que están aquí y acá, ¿sale? O sea, contiene todos los que están acá y también todos los que están acá. Pero además, si yo pienso en las imágenes, podría ser que en este intervalo el ínfimo sea mucho más chiquito que el ínfimo de este intervalo, ¿sale? Porque son imágenes. Voy a escribir eso. El conjunto, aquí está, tk-1 de x hasta tk, contiene, vamos a ponerlo así, todos los números f de x tales que tk-1 es menor que x menor que u. O sea, es decir, tk-1 hasta tk pues, tiene más puntos que tk-1 hasta u. Obviamente, pues está más chiquito. Pero también, posiblemente, otros más pequeños. ¿Qué estoy queriendo decir? Que podría ser que en este intervalo haya un ínfimo más chiquito que el que estaba aquí. Por lo tanto, vamos a poner así, el ínfimo del primer conjunto, voy a ponerlo así, del primer conjunto, o sea, de este que estoy marcando, este, es menor o igual al ínfimo del segundo. Básicamente, lo que estaría diciendo es que el ínfimo m sub k, que es el que también yo ya había escrito aquí, puede ser que sea más chiquito que el ínfimo en el intervalo tk-1u. Pero análogamente, también se va a cumplir que este ínfimo va a ser más chiquito que el ínfimo del segundo intervalo, que es u por tk. Entonces, pues básicamente, si ustedes se fijan, lo que estoy diciendo es lo siguiente. Por lo tanto, m sub k por tk menos tk, voy ahora a considerar los rectángulos, mejor dicho, las áreas de esos rectángulos. Este rectángulo, o esta área de este rectángulo, la puedo descomponer como el ínfimo por u menos tk menos 1, considerando el ínfimo de ahí, más m sub k, que sería el ínfimo de tk menos u, de la otra parte del intervalo, pero esto va a ser menor o igual a m' por u menos tk menos 1 más m b', pues sí, exactamente, por tk menos u. O sea, básicamente lo que estoy diciendo aquí, chicos, es que estoy considerando esto y a esto lo estoy multiplicando por u menos
TK menos 1. Como esto siempre es positivo porque TK menos 1 es más grande que U, pues se va a cumplir esta relación. Perdón, era con la prima. Prima U acá menos TK menos 1. Y de este desarrollo, ustedes pueden darse cuenta de que ya obtuve que M sub K por TK menos 1 es menor o igual a M' por U menos T sub K más M sub prima, biprima, perdón, de T sub K menos U. Y esto demostraría que la suma bajo P es menor o igual que la suma inferior bajo Q, porque esta solamente tendría que sumarle todo lo demás que me hizo falta aquí, o que está de más aquí, y automáticamente demostraría por definición de suma inferior para P y para Q. La demostración para las sumas superiores, pues queda exactamente igual. O sea, es muy similar, nada más que aquí en lugar de considerar ínfimos, estaríamos considerando supremos. Pero la idea geométrica es exactamente la misma. Suponer que voy a aumentar un punto y en ese intervalo las imágenes puede ser que haya un ínfimo mucho más pequeño que el ínfimo que nosotros teníamos. Y eso se vale, ¿sale? Entonces, bueno, muchachos, como ustedes pueden darse cuenta, lo que estamos tratando de decir aquí es que cuando yo refino las sumas inferiores y superiores, lo que yo obtengo es una mejor, o mejor dicho, otra suma inferior. ¿Ok? Otra suma inferior. Y ya para ir avanzando, pues el teorema que nosotros o sea, la situación que planteamos al principio era esta. Que si yo tenía dos particiones, ¿será que se siga cumpliendo eso? Y la respuesta es sí. Y esto es lo que se encuentra en el siguiente teorema. Vamos a considerar dos particiones de A y B y vamos a tener una función acotada en A y B. Fíjense incluso que ni siquiera esto está diciendo el teorema cuántos puntos tiene P y cuántos puntos tiene P1, perdón, y cuántos puntos tiene P sub 2. No interesa, porque al final de cuentas siempre se va a cumplir esta relación. Y eso es muy sencillo de demostrar. Porque, por ejemplo, supongamos, para demostrar esto, es que voy a considerar a una partición P que contenga a la vez a P1, a P sub 1 y a P sub 2. Es decir, puede ser aquella partición que está compuesta por los puntos de P1 más los puntos de P2, de P sub 2, ¿sale? Entonces, por el lema que acabamos de mostrar, obviamente la suma inferior de F bajo P sub 1 va a ser menor o igual a la suma inferior de F bajo P, porque P es un mejor refinamiento que P sub 1. Pero por ser una suma inferior, esta va a ser menor o igual a una suma superior bajo P. Pero, ¿qué creen? Bajo el lema, lo que nosotros tendríamos es que bajo P, un mejor refinamiento de P implica que la suma superior disminuye con respecto a P sub 2. Es decir, P sub 2 tiene menos puntos que P. Por lo tanto, cuando yo tomo más puntos, la suma superior se refina y disminuye. ¿Vale? Entonces recuerden que fue lo que sucedió en GeoGebra. Por lo tanto, ya demostramos el bendito teorema. Aquí se cumple que P1 es menor o igual a la suma superior de P sub 2. Bueno, chicos, ya en síntesis, para ir avanzando en esto, este teorema, el último teorema, lo que me está tratando de decir es que cualquier suma superior, bajo, por ejemplo, en términos de P', va a representar una cota superior para el conjunto de todas las sumas inferiores UF de P. Es decir, mientras más voy refinando, más va disminuyendo la suma superior. ¿Sale? Más va refinándose. Y también esto significa que cualquier suma superior, UF de P, es mayor o igual que la cota superior mínima de todas las sumas inferiores. De forma, chicos, que lo que se estaría cumpliendo es que
del supremo entre todas las sumas superiores, porque cada vez que voy aumentando, la suma superior la suma inferior va aumentando, entonces la suma inferior más grande, la suprema, siempre va a ser más chiquita que la suma superior de otra partición, P'. ¿Vale? Entonces, fíjense cómo lo que estamos diciendo aquí es que sin importar lo que está sucediendo, un mejor refinamiento siempre puedes llegar a tener un supremo, un valor máximo. Es lo que estaríamos diciendo. ¿Cuál es? No lo conocemos, así como también teníamos en ocasiones cuando trabajábamos cotas superiores y cotas inferiores en el curso de cálculo 1, cuando hablábamos de supremos y ínfimos, no, perdón, en el curso de elementos del cálculo, el supremo no necesariamente está en el conjunto. Pero ahora fíjense de algo bien importante. Dado que este número es más pequeño que este, entonces resulta ser que este también está acotado. Por lo tanto, el supremo de EDF-DLP es una cota inferior para el conjunto de todas las sumas superiores. ¿Qué sucedería finalmente, muchachos? Que el supremo de todas las sumas inferiores siempre va a ser más pequeño que el ínfimo de todas las sumas superiores. Recuerden, un mejor refinamiento aumenta la suma inferior, pero un mayor refinamiento disminuye la suma inferior. Por lo tanto, mientras la suma inferior va aumentando, es las L de F de P, las U de F de P, cada vez que voy tomando una mejor partición, van disminuyendo. Entonces, va a haber un momento en el cual este va a tener un supremo y este va a tener un ínfimo. Pero ¿qué creen? El supremo y el ínfimo deberían de coincidir, ¿no? ¿A quién deberían de coincidir, muchachos? Efectivamente, al valor del área. O sea, finalmente a quien deberían de converger, por así decirlo, si lo hicieran, es al valor del área. O sea, voy aumentando las sumas inferiores y voy disminuyendo las sumas superiores hasta tener un ínfimo y un supremo, de manera que lo que yo tengo es que en algún instante voy a poder encontrar el valor del área de esa región o la región en que está encerrada. Y entonces, algo que nos vamos a empezar a estudiar es qué pasa cuando estos supremos y estos ínfimos coinciden. Ahí vamos entonces a tener que nuestro candidato ideal para representar el área, pues sería cualquiera de estos dos, porque van a ser iguales. Entonces, a eso me va a determinar también, chicos, una propiedad muy importante de algunas funciones. Algunas funciones van a ser integrables y otras no. Las integrables van a ser aquellas funciones en donde esta relación se cumple. Y otras que no van a ser integrables, pues es porque no se va a cumplir eso. ¿Sale? Entonces aquí estamos dando una nueva propiedad de las funciones. Es como hablar de las funciones diferenciables y de las funciones no diferenciables. Si no tenían picos, si no, etcétera, etcétera. ¿No? Esas eran las que no decíamos que no eran diferenciables en un punto. Bueno, aquí lo que estaríamos diciendo es, estamos considerando funciones que serían integrables o no. Funciones bajo las cuales puedo acotar el área y para otras que no, definitivamente no voy a poder. Bueno, para ir avanzando en esto, un problema que quiero plantearles, que ustedes vayan pensando, y lo vamos a resolver en el siguiente video, sería lo siguiente. Vamos a considerar la función identidad desde 0 hasta B. ¿Sale? Aquí está la recta identidad, como ustedes podrán darse cuenta. Voy a considerar desde 0 hasta el intervalo B. Es decir, queremos calcular esta área, pero utilizando, obviamente, las nuevas herramientas que estamos viendo. Ahora, lo que yo quiero que ustedes se den cuenta es de que, ¿qué pasa cuando calculan esta área? Que porque estamos hablando de áreas, pero la suma inferior y la suma superior, pero cuando considero n bases iguales. Es decir, estoy haciendo ahora una partición regular, porque todas las bases son iguales, de n con n, o mejor dicho, con n rectángulos. ¿Sale? Entonces, si yo tengo todo el intervalo desde 0 hasta b, voy a dividir este intervalo en n partes. ¿Cómo puedo hacerlo? Pues cada partecita tiene que tener longitud b sub n.
Entonces, la idea es cómo construyo las bases de ese rectángulo, de esos rectángulos que después voy a erigir o levantar, mejor dicho, hasta la rectidentidad, obviamente. Entonces se va a convertir en un problema interesante, ¿sale? Entonces, después de eso tendré que considerar quiénes son los supremos y los ínfimos y ya hacer con base en eso las sumas superiores y las sumas inferiores. Bueno, chicos, se les queda a ustedes para que piensen un poquito, lo vamos a resolver en la siguiente sesión y por mi parte y por el día de hoy vamos a dejarlo hasta acá. Entonces, la presentación se las voy a subir para que ustedes tengan a la mano. ¿Sale? Entonces, un gusto saludarles, chicos, y que espero que estén muy bien. ¿Sale? Feliz inicio de semana. Hasta pronto, muchachos.